fiebre, dolor de cabeza, moco, tos, fatiga, ojos rojos, dolor de garganta, dificultad para respirar, náusea, dolor en las articulaciones. ¿Tengo coronavirus? ¿Te ha pasado? Vamos a ver qué dice la evidencia. Hola, soy Bobby y soy médico pasante en el servicio social. Y seamos sinceros, a ti y a mí se nos ha cruzado por la cabeza que estamos infectados con el virus SARS-CoV-2, o al menos conocemos a alguien que ha querido ir corriendo a hacerse la prueba para saber si es positivo o no. Punto número 1. Calma. Vamos a informarnos cuáles son los síntomas de la enfermedad y qué tenemos que hacer si llegamos a presentarlos. En esta ocasión, vamos a revisar un artículo del New England Journal. Este artículo ha sido una gran referencia para los médicos para conocer cómo se comporta la enfermedad. En este estudio se analizaron a 1099 pacientes confirmados a lo largo de 552 hospitales en China. Para que te des una idea, en México el día de hoy hay aproximadamente 500 casos confirmados. A ver, no nos ocultan información y vas a entender ahorita por qué. Entonces, un estudio de 1099 casos es una gran referencia. Vamos a ver qué dicen los datos. Lo que hicieron fue dividir a la población en 3 grupos. Número 1, el total de pacientes, que fueron 1099 pacientes con prueba confirmatoria por laboratorio de la enfermedad COVID-19. En segundo lugar, pacientes que tenían una enfermedad severa o no severa. Es importante saber aquí que consideraron los pacientes con enfermedad severa a los que cumplieron los criterios de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas al llegar al hospital, los cuales pueden consultar en la descripción del video. Y número 3, pacientes que presentaron una evolución desfavorable, es decir, pacientes que requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos o que requirieron ser intubados en algún momento, y también los que fallecieron. Lo primero que analizaron fue la edad, en donde observaron que la edad media de los pacientes fue de 45 años, pero algo que tener atención es que los pacientes que presentaron una evolución desfavorable, su edad media fue de 63 años. Entonces debemos de tener especial atención a los pacientes que son mayores de 60 años. Ahora a lo principal, signos y síntomas. Analizaremos los signos y síntomas desde los más importantes hasta los que se observaron en menor proporción en los pacientes. En primer lugar tenemos la fiebre. La fiebre observaron que ellos consideraron 37.5 grados centígrados, la cual encontraron en 88% de los pacientes, siendo esta la más importante en la enfermedad. En segundo lugar observamos la tos. La tos, casi 7 de cada 10 pacientes llegaron a presentar tos. Y en tercer lugar tenemos a la dificultad respiratoria. Aquí hay un punto muy importante. Observamos que solo el 18% de los pacientes presentaron dificultad respiratoria, pero el 53% de pacientes que tuvieron una evolución desfavorable la llegaron a presentar, y es por eso que la consideramos entre los 3 principales signos y síntomas. De aquí en adelante vamos a analizar los síntomas que se vieron en menor cantidad en los pacientes, y vamos a empezar por la fatiga. La fatiga se vio que solamente el 38% de los pacientes la llegó a presentar. También el dolor de garganta. Solamente 1 de cada 10 pacientes llegó a presentar dolor de garganta. Aquí me gustaría mencionar otros síntomas similares. También tuvo una igual proporción el dolor de cabeza y el dolor en articulaciones y músculos. Y otro síntoma que mucha gente ha llegado a presentar y ha generado mucha confusión es congestión nasal. Bueno, pues observamos que solamente 4.8% de los pacientes llegó a presentar congestión nasal, lo cual es muy importante y hay que tenerlo en consideración, ya que es de los síntomas que menos se llegó a observar. Algo que es importante observar es que a pesar de que los síntomas los presentaban en un 3% como congestión nasal o un 9% como dolor de garganta, los síntomas no son aislados, es decir, se llegan a presentar en conjunto en los pacientes. Y por eso es que los más importantes son fiebre, tos y dificultad respiratoria. Entonces, un ejemplo, si yo llego a presentar fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ¿tengo que ir a urgencias? ¡No! Para responderlo, sigamos analizando los números. Recapitulando un poco, vemos que la edad media fue 45 años y que debemos tener especial atención en los pacientes mayores de 60 años, ya que tienen un mayor riesgo de presentar una evolución desfavorable. Ahora hay que tener algo muy presente, las comorbilidades. Las comorbilidades es la presencia de uno o más trastornos previamente diagnosticados, además de la enfermedad o trastorno primario. Entre ellas se observó
que 23% de los pacientes presentaron comorbilidades. Pero ojo aquí, el 58% de los pacientes que tuvieron una evolución desfavorable presentaban alguna comorbilidad. ¿Qué comorbilidades fueron las principales? Hipertensión arterial y diabetes. Y bueno, para finalizar con los números, algo que nos importa a muchos y que está causando mucho pánico: muertes. ¿Cuántas muertes observaron los investigadores? Observaron que solo el 1.4% de los pacientes falleció, de los cuales la mayoría fueron pacientes que tuvieron una evolución desfavorable, de los que llegaron con un diagnóstico de una enfermedad severa. Recordemos los criterios que ya les mencioné, solo el 8.1% falleció, y de los que no llegaron a presentar una enfermedad severa, solamente el 0.1% llegó a fallecer. Ojo, el análisis no acaba aquí. ¿Por qué? Porque el estudio tiene limitaciones. Como les dije, el estudio analiza a los pacientes confirmados con COVID-19. Y tiene que quedar algo muy claro. La enfermedad se puede presentar con síntomas leves, síntomas moderados, síntomas graves o asintomática. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuándo vas al hospital? ¿Cuando tienes síntomas leves y asintomático o cuando tienes síntomas graves? Pues así es, la limitación del estudio es que solamente nos está mostrando a los pacientes que se sintieron tan graves como para ir al hospital y cumplieron criterios para realizarles la prueba. Y por eso voy a tomar las mismas palabras de los autores. Sin duda, no consideramos a pacientes que eran asintomáticos o tenían casos leves y fueron tratados en casa, por lo que nuestra corte de estudio puede representar el final más grave de la enfermedad. Pues ya lo vieron, demuestra el escenario más grave y no es lo que estamos cursando. El escenario grave es el escenario en el que todos presentamos síntomas graves. Y no te estoy diciendo que corras a hacerte la prueba para saber si tienes COVID-19. Lo único que vas a hacer es saturar servicios de urgencias. En caso que no tengas la enfermedad, te vas a contagiar. En caso que sí la tengas, vas a contagiar a más gente. Y en algunos casos, vas a gastar dinero. Y aquí te van unos datos para que empieces a hacer conciencia. En México, en 2019, tenemos reportes que entre las principales causas de atención de urgencias están enfermedades respiratorias, pero también enfermedades cardiovasculares, embarazos, traumas y envenenamientos. ¿Y cuáles son las principales causas de muerte de los mexicanos? Pues entre las primeras 5 no están enfermedades respiratorias, están enfermedades cardiovasculares, complicaciones de diabetes, agresiones y homicidios. Y eso por mencionar algunas que tienen que llegar al servicio de urgencias. Y quiero que quede claro algo muy importante entre nosotros. El hecho que tengas una prueba positiva para COVID-19 no va a cambiar el escenario. Ya tienes la infección. Debemos tomar las medidas de protección, estemos infectados, no estemos infectados, tengamos sintomatología moderada, leve o asintomáticos. Hay que lavarnos las manos, hay que mantener la distancia de 1 metro entre personas, hay que aprender a toser y estornudar y mucho más importante, quédate en casa. No hay que dejar que la enfermedad llegue a las personas que están en un verdadero riesgo. Ahora, si llegas a presentar alguno de los síntomas que ya te mencioné y además presentas dificultad respiratoria, confusión o desorientación y también tienes más de 60 años o presentas alguna comorbilidad, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comunicarte a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria de tu estado. Te darán información y te indicarán que tienes que acudir a urgencias. Y que quede claro, los médicos son los únicos que van a determinar si requieres prueba o no. Y te dejo una reflexión para terminar. ¿Te interesa mucho saber si tienes la enfermedad o no? ¿Necesitas realmente esa prueba? ¿Quieres conocer las verdaderas estadísticas de casos confirmados? ¿O te interesa más tu salud? ¿Te interesa no propagar la enfermedad? Recordemos que todos tenemos algún conocido mayor de 60 años y que tiene alguna comorbilidad. No dejemos que llegue esta enfermedad a los pacientes que están en verdadero riesgo. Entonces, ya lo sabes. Recuerda que depende de ti y de mí que esta enfermedad no llegue a los pacientes que están en un mayor riesgo. Hay que lavarnos las manos, hay que mantener la distancia de 1 metro entre personas, hay que aprender a toser y estornudar. Y muy importante, quédate en casa. Toda la información de la que estuve hablando está citada en la descripción del video. Y bueno, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres que hablemos de algo? Déjalo en los comentarios. No olvides en suscribirte, no olvides en darle like y recuerda, compartamos la información fundamentada para no crear pánico y que llegue a todos. Nos vemos a la próxima.